Capítulo 94. El amanecer rojo. Kakashi sabía que el ataque se avecinaba antes de que el nombre de su oponente terminara de pasar por su mente, una cuchilla, afilada y preparada, buscando que su carne derramara su sangre. Se giró torpemente, retorciendo su cuerpo por el desperdicio casi por completo con un mínimo cambio a la posición de su pierna, logrando agarrar al kunai con su mano enguantada. El dolor del metal que le atravesaba la palma no se registraba. La adrenalina bombeando por sus venas como una superdroga eufórica, mientras las ramificaciones completas de contra quien estaba a punto de luchar se apoderaron de él. Uchiha Itachi. Ataque Kakashi nunca fue uno para dar marcha atrás, nunca uno para huir porque su oponente era más fuerte que él. De hecho, si ese hubiera sido el caso, muchas veces durante las guerras de subyugación de los pantanos centrales la gente lo habría visto huir de rebeldes decididos y bien organizados. Incluso más recientemente, su batalla con Yoshiro Shimazu cuando el Tsuchikage se erigió como su enemigo, si fuera un hombre menor, Kakashi habría corrido cuando el ninja mayor hubiera revelado su técnica de carta de triunfo. La intención de matar mejorada que podría anular las habilidades de ruptura del genjutsu del Sharingan. No había corrido entonces. E incluso ahora, cuando se dio cuenta de que se vería obligado a luchar contra Uchiha Itachi, el maestro del Mangekyo Sharingan, Nukenin que destruyó todo un clan de élite ninja en un solo lapso de solo unas horas, y la única persona que podría presumir de una derrota de su Kage actual en una pelea, la idea de huir nunca pasó sus pensamientos. Y así, no fue una sorpresa que la otra mano de Kakashi arremetiera, agarrando la unión del codo y el antebrazo de Itachi antes de retorcerse. Sin embargo, el Uchiha rodó con la maniobra, dando vueltas con un salto firme, atrayendo a otro kunai mientras estaba en el aire, un movimiento no perdido en Kakashi incluso con la oscuridad de esa capa pesada y aleteante. Itachi soltó el kunai que sostenía Kakashi, y la copia ninja hizo girar el arma en su agarre, poniéndola en práctica para su propio uso cuando los pies de Itachi tocaron el suelo, bloqueando el empuje puntiagudo con el cuchillo comandado mientras su mano libre atrapaba la otra muñeca de Itachi, impidiéndole alcanzar otra de las cuchillas de color obsidiana. Al mismo tiempo que Kakashi comenzó su ataque, Kankuro se apresuró hacia adelante, los motores de sus pantorrillas aceleraron las ruedas en la parte inferior de sus pies, empujándolo hacia adelante con un torrente de nieve lanzado detrás de él. Frente a él, Kisame levantó su arma, el tiburón despellejó a Samaeda, tan masivo y tan rápido que hizo un remolino momentáneo en el aire, atrapando la nieve en el viento antes de balancearse. Kankuro siguió adelante, sin trabas y sin preocupaciones hacia el ninja enmascarado que acababa de saltar del lado de Kisame. Levantó el brazo, permitiendo que el Samaeda se estrellara contra la madera reforzada con toda su fuerza, raspando y rechinando contra la armadura. Débilmente, podía sentir el arma drenando su chakra. Pero los sellos colocados en la armadura para bloquear la interferencia externa a lo largo de los trajes, los sistemas de control accionados por chakra la sofocaban, como una bola de toallas de papel sofocaría una corriente de agua de una tubería con fugas. Las ruedas de su traje se deslizaron por un momento cuando fueron empujadas hacia atrás, su impulso hacia adelante se detuvo antes de que Kankuro agregara sus trajes para aumentar la fuerza de la ecuación. El titiritero empujó con fuerza, empujando el arma hacia atrás y empujando su hombro hacia el plexo solar de Kisame, cavando el borde redondeado profundamente en ese cofre azul y escuchando al Nukenin gruñir mientras lo empujaban con fuerza sobre el hielo antes de empujar con fuerza a Kankuro. El Suna Jounin no perdió un latido rodando de su espalda a sus pies, desmintiendo su enorme tamaño y peso antes de volverse hacia Kisame, que todavía estaba de pie, con el arma lista. Kankuro gritó hacia su ambú mientras sostenía su puño hacia adelante, hacia Kisame, los compartimentos a lo largo de la parte posterior de la mano del traje se abrieron antes de que liberaran varios kunai hacia el Kirinin de piel azul solo por el ancho masivo de Samaeda, para interceptar las armas antes de que llegaran el B. Todos ustedes. Encuentra a Gaara. Yujito los guiará. No se hicieron preguntas, no dudaron, Yujito solo echó una mirada hacia la espiral enmascarada de Tobi, que ahora se enfrentaba contra Yoshiro antes de que ella también los abandonara, llevando a Tsunanbu hacia la fortaleza de hielo que se avecinaba. Dejando a Kankuro, Kakashi y Yoshiro a sus oponentes. Los vientos eran tan duros que ambas mujeres sintieron como si fuera alambre de púas arrastrado por sus mejillas, aguijones agudos pinchando sus receptores de dolor en cada ángulo cada pocos segundos. Pero a pesar de esto, el enfoque de Temari era fuerte, una resolución acertada se instaló en su mente mientras rechazaba sus dudas y vacilaciones persistentes, resurgió en la cara de su hermano Kankuro.
La kunoichi de cabello dorado sintió una mano en su hombro poco antes de que Akina gritara en su oído, tratando de llevar su voz sobre el aullido de las ráfagas. Justo allí, en la base de la torre. Gritó señalando hacia donde el pico más alto de hielo sobresalía del resto de la estructura. Temari fue a asentir, pero luego, años de entrenamiento ninja salieron a la luz, un extraño hormigueo en el fondo de su mente, un sexto sentido que no sería amortiguado ni escupido por los vientos fríos o los aullidos ensordecedores que golpeaban sus sentidos. Ella giró hacia la izquierda, agarrando a la asustada Akina hasta que su compañera rubia pudo recuperar el equilibrio. Luego, por supuesto, abandonó dicha tarea cuando una explosión la obligó a intentar recuperar su equilibrio. El rápido cambio en las corrientes de aire, hacia afuera de la explosión y luego hacia adentro para llenar el vacío dejado en la estela del fuego, empujó al fanático de la batalla bajo sus pies hasta el punto de que casi se cayó por completo. Akina por su parte, tropezó y tropezó, solo redimiendo la pérdida total de su equilibrio con un salto desesperado hacia la fortaleza de hielo, usando su chakra para detener su impulso descendente mientras lo alcanzaba. Comenzó una tremenda subida hacia arriba cuando finalmente se detuvo por completo y se acostumbró a la superficie resbaladiza del hielo. Con la pérdida de peso, Temari giró su abanico hacia un lado, usando más su afinidad por el viento para inclinar la curva bruscamente, casi redondeando 180 grados en el lapso de aproximadamente 3 pies en el aire. Levantó la vista, más allá de las tenues brisnas de humo atrapadas por el viento para aletear a un pesado pájaro parduzco flotando arriba, el Nukenin que podía reconocer de los libros de bingo como Deidara de Iwa. Empujó hacia adelante, debajo del pájaro, permitiendo que los vientos artificiales la llevaran antes de inclinarse verticalmente. Acercándose desde debajo del pájaro de arcilla, dibujó 2 kunai mientras lo hacía. Dio vueltas a su lado, el viento se extendía desde las hojas de obsidiana ahora en sus manos antes de levantarse sobre el borde de la criatura artificial. Deidara no perdió el tiempo, arrojando otra de sus bombas cuando la vio de nuevo, y el pequeño pegote de arcilla habría golpeado a la mujer rubia si no hubiera sido por un rápido desvío hacia la parte delantera de los pájaros masivos, arrojando uno de sus. El viento le dio poder a kunai como ella. El especialista en explosivos cayó sobre su espalda, poniéndose de pie cuando el arma pasó sobre él. Sus ojos encontraron a Temari una vez más cuando él se puso de pie, mientras ella se dirigía directamente hacia él. Metió la mano en su bolsa, listo para agarrar otra bola de arcilla antes de que la Suna Kunoichi empujara su abanico de batalla hacia él con un salto en ángulo, impulsando su medio de transporte a velocidades aún mayores. Deidara sintió una sorpresa momentánea ante la maniobra antes de saltar sobre el ariete improvisado. Temari giró en el aire, el viento restante le dio poder a la kunai en la mano, el impulso anterior la llevó hacia adelante con facilidad hacia él, todavía en el aire, Nukenin. Deidara giró su cuerpo, gruñendo mientras evitaba por poco el swing de Temari, aterrizando torpemente, con su brazo izquierdo doblado hacia atrás y balanceándose sobre la punta de su pie izquierdo antes de que él lograra empujarse a 4 patas, mirando como la cuchilla de viento de Temari cortaba por completo el viento. Cabeza de su pájaro de arcilla. Ella aterrizó en un rollo, y Deidara vio su oportunidad de atacar. Agarró más arcilla y la arrojó al lugar donde sabía que ella estaría antes de saltar de la marioneta que caía. Haciendo caer a otra criatura a mediados del otoño, Deidara vio explotar su creación anterior con una explosión ensordecedora que sacudió su pecho con las vibraciones y calentó el aire frío, pero incluso antes de que el humo se despejara, vio que su oponente se deslizaba bastante lejos de la zona de explosión. El Nukenin maldijo, nadie sobrevivió a su arte y vivió para contarlo. Esta pequeña perra no sería diferente. Yujito y su tropa se precipitaron hacia la fortaleza de hielo. Sus ojos escudriñaron la cáscara hueca, los puentes y las pasarelas de hielo que recorrían su interior. Túneles, aberturas y pasillos se destacaban en todas partes en 100 direcciones diferentes. Tardaría una eternidad en buscarlos uno por uno. Abrió el pergamino nuevamente, observando cómo las runas brillaban intensamente con la proximidad de Gaara, apuntando ligeramente a la derecha. Al menos esto reduciría un poco sus opciones. Nos estamos dividiendo, 3 equipos. Ustedes 2, hizo un gesto a Dosanbu a su derecha. Conmigo. El resto de ustedes se despliegan como mejor les parezca. Cuando encuentren a Gaara, llámenos por radio. Esta misión es pura extracción, no tomar este lugar. Entramos, lo agarramos y salimos. Muévanse.
Ladró con dureza y los Ambúa sintieron antes de que sus equipos se apresuraran por la entrada del túnel que consideraran lo suficientemente adecuada como para comenzar su búsqueda. Las focas alrededor de su cuerpo latían rítmicamente, ondas de chakra crudo se extendían por la habitación, lavando todo antes de que el límite de la foca lo contuviera una vez más. La neblina roja y ardiente del chakra del demonio disminuye lentamente con cada pulso. La frente de Conan estaba húmeda de sudor, los rastros finos de la transpiración rica en sodio le bajaban por la cara, goteando de su barbilla y nariz con cada tembloroso aliento. La batalla de abajo se extendió y pudo escuchar explosiones más allá de las paredes, así como el temblor ocasional de la habitación. Quienquiera que estuviera atacando aparentemente los otros querían terminarlo rápidamente sacando sus habilidades más destructivas desde el principio, o necesitaban usar algunas de sus habilidades más destructivas para derrotarlos. Se concentró en el chakra, con la esperanza de empujarlo aún más rápido. Se sentía como una gallina, casi doloroso incluso tocarlo con el suyo, como un gel enfermo que cubría su conciencia, haciéndola sentir lenta y cansada con cada momento prolongado que continuaba empujándolo hacia la matriz del sello. La única distracción se permitió enfocar, sin embargo, distracción que realmente era la matriz de sello propio, el flujo de reflujo del chakra rojo a medida que se canalizó, se centró, de nuevo en los conductos de la construcción. Fluye y se mueve como el agua a través de tuberías. Inofensivo en comparación con la inundación proverbial que ella sabía que era. Pero había más, podía sentirlo. Había más de lo que había antes, como si enfocar y recoger el chakra en el sello hervir a fuego lento, agitado. Los ojos de la kunoichi de cabello azul se abrieron de par en par, estirando el cuello hacia atrás, girando los ojos para ver la pared del fondo detrás de ella, donde podía ver un brillo rojo avellana más allá de la capa de hielo de 3 pies de espesor que formaba la pared de la fortaleza. Su mirada era incrédula, la boca abierta y la expresión incomprensible. Y fue justo antes de que la pared explotara en trozos de hielo y gotas de agua que ella logró encontrar su voz de nuevo incrédulo, y se llenó de una angustiada sensación de pánico. Tos. El grupo de nervios a lo largo del centro de su palma se encendió con brillantes destellos de dolor, recorriendo todo su brazo cuando la punta del codo de Itachi golpeó con dureza. Él cambió su postura, la pierna arremetió para tropezar con el Uchiha antes de agarrarse de la parte superior de su brazo, arrojando el arma nuclear sobre él. Itachi aterrizó sobre las rodillas del trampolín, cambiando su postura para darse la vuelta perfectamente preparado para conducir un kunai debajo de la caja torácica de Kakashi. Blade se encontró con carne, la sangre escapó en riachuelos de color carmesí antes de desaparecer rápidamente en una nube de humo. Los ojos Dual Sharingan cambiaron a la vibración en el aire, los sentidos entrenados descubrieron de inmediato la proximidad de su atacante antes de sentir que la hoja cavaba bruscamente en la base de su cuello, y se arrastraba hacia abajo desgarrando cuerdas de nervios y grupos de nervios, médula ósea y depósitos de calcio a lo largo de su columna vertebral. Solo para que Itachi también desapareciera en una nube de humo, dejando a su paso varias etiquetas explosivas en el suelo. El Sharingan único de Kakashi se amplió con sorpresa, un jadeo escapó de sus labios enmascarados antes de que fuera ahogado por una bola de fuego masiva de una explosión. Se escapó del humo, la ropa y el cabello chamuscados, pero por lo demás ilesos, aterrizando con un duro golpe sobre la nieve y el hielo, se detuvo, solo para encontrar el pie de Itachi golpeando su barbilla con un cuello que se movía hacia arriba. Sus dientes se sacudieron dentro de su boca, y podía sentir el sabor cobrizo de la sangre en su boca mientras se filtraba de su lengua desde donde la mordía. Giró en el aire, el tirón natural de la gravedad lo movió para derribarlo primero. Gimió al caer, abriendo los ojos e instantáneamente llamando su atención a su posición y vulnerabilidad, así como a su oponente que todavía atacaba y que ahora se acercaba con la intención de clavar su cuchillo kunai en las entrañas de la copia. Su mano derecha cayó al suelo y lo atrapó a mediados de otoño antes de que se girara sobre el eje que era su muñeca, usando su brazo libre, el gato copia atrapó la muñeca de Itachi, evitando el golpe antes de caer de rodillas y saltar hacia atrás, múltiples volteretas aumentando la distancia entre él y el Uchiha. Barra invertida. Las manos de Itachi se apresuraron a través de los sellos, los pulmones se expandieron dentro de la cavidad torácica, el aire se calentó, la estructura molecular cambió y se transformó en un gas inflamable, oxígeno y nitrógeno intercambiándose dentro de la estructura molecular antes de expulsarlos de sus labios en una explosión de fuego. Llamas anaranjadas corriendo a través del hielo hacia el ataque.
Los ojos de Kakashi se entrecerraron, la mente destellando a través de técnicas y contadores que podía usar antes de decidir cuál funcionaría. Hizo sellar sus manos, las gotas de humedad en la nieve y el hielo debajo de él vibraron a velocidades subsónicas, el calor de fricción derritió el hielo en agua, su mano se movió hacia el siguiente sello, las partículas derretidas de agua se reunieron y se condensaron en un pilar de mareas cambiantes que precipitaron la bola de fuego. Las dos fuerzas opuestas golpearon en una nube de vapor sobrecalentado, la ráfaga de llamas empujó la niebla caliente hacia Kakashi. El imbécil se cubrió la cara con las manos y entrecerró los ojos ante el agudo pinchazo en la cara antes de darse la vuelta, atrayendo dos kunai a sus manos antes de golpear la niebla, el borde de su arma chocando con el otro. Su ojo Sharingan giró salvajemente, mirando a través del velo de humedad donde encontró a Itachi, con el arma firmemente en la mano. El estancamiento explotó en una ráfaga de sonidos metálicos y armas de metal golpeándose entre sí cuando Kakashi se encontró con Itachi espada tras espada. Ellos esquivaron y atacaron, la sombra del chakra atrapada por los ojos rojos Tomo les dio a cada uno el borde que necesitaban para mantenerse uno frente al otro. Ahí, un paso perdido. Una ligera miscalculación. Kakashi gritó cuando la cuchilla atravesó su chaleco protector, abriéndose paso entre las fibras de nylon de la armadura y cortando una franja sangrienta desde su pecho derecho hasta su clavícula derecha. Tropezó hacia adelante, antes de detenerse, los ojos al ver el brazo de Itachi levantado listo para dar el golpe mortal. Se alejó de la nube de vapor, apareciendo un milisegundo más tarde fuera de ella, solo para que Itachi lo siguiera pronto, apareciendo detrás del asombroso Konoha Jounin, con el brazo levantado por el golpe mortal. La mano de Kakashi se encendió con la luz, girando sobre sus talones. El gemelo Sharingan de Itachi encontró la furia completa y atemorizada del legendario Raikiri corriendo hacia su cara. Se inclinó hacia atrás, arqueando la columna como un arco hasta que sus manos tocaron el suelo. Golpeó con ambas piernas en una patada de mula, golpeando a Kakashi en el pecho y empujándolo lejos. La copia ninja se tambaleó, las manos moviéndose a través de los sellos nuevamente. Katon. Ousenka. Gritó antes de que docenas de bolas de fuego atravesaran el árido paisaje hacia el genocida Uchiha, solo para que su forma se volviera borrosa y cambiara de enfoque con la velocidad a la que esquivó cada una de las bolas de fuego. El sexto sentido de Kakashi lo alertó del peligro antes de que lo alcanzara por completo, rodando hacia adelante, el ninja de cabello plateado evitó por poco la cuchilla del clon de Itachi, lo que le permitió hundirse profundamente en el hielo. Al ponerse de pie, se encontró cara a cara con el verdadero Itachi. Un Raikiri crujiendo en su mano. El corazón de Kakashi se aceleró en su pecho, con los ojos muy abiertos cuando reaccionó por puro instinto, la sombra del chakra de Itachi le mostró solo la trayectoria del brazo de Uchiha. Se aferró al antebrazo y la articulación del codo de Itachi, los dedos se enroscaron alrededor del brazo de Uchiha como un vicio, empujando toda la fuerza disponible en los músculos tensos para retener la cuchilla eléctrica. Arcos de electricidad rodaron sobre sus brazos, y solo el recubrimiento de chakra logró mantener sus músculos contra espasmos y contracciones erráticas. Sus piernas se doblaron debajo de él, y Kakashi cayó sobre su espalda, el ataque eléctrico aún se mantenía a centímetros de su pecho antes de presionar sus piernas contra el pecho de Itachi, empujándolo de un extremo a otro sobre la cabeza de Kakashi hasta que el Uchiha aterrizó sobre su espalda sobre la copia. Nin. Impulsado por la adrenalina, Kakashi se puso de pie, con los brazos débiles como fideos y las piernas protestando contra su movimiento, pero le prestó poca atención y se apresuró a ganar algo de distancia entre él y su oponente. Necesitaba recuperar el aliento, hacer un plan. Hasta ahora había evitado la mirada de Itachi y lo había logrado, evitando ser atrapado por el Tsukiyomi, pero tarde o temprano se resbalaría, y si no lo hacía, esta herida sería la que lo atacaría. Sin embargo, la atención de Itachi no estaba en su antiguo capitán Anbu, sino que estaba arriba, donde un agudo pico de chakra fluctuante estaba demostrando ser muy molesto. La firma del Kyuubi está creciendo, ¿podría su subyugación haber sido una artimaña? Era la dirección de los pensamientos de Nuke Nin, los ojos de Sharingan se entrecerraron. Miró al jadeante Kakashi. Aunque su derrota era inevitable, tomaría demasiado tiempo derrotarlo. A este ritmo, Naruto escaparía de los sellos obligatorios. Y eso, no era una perspectiva que Itachi deseara entretener por mucho tiempo. Kisame. Itachi llamó al hombre pez que luchaba, que actualmente estaba trabajando en tirar físicamente el grueso bulto de madera y armadura de acero sobre su hombro. Te dejo para tratar con ataque.
La respuesta que recibió el Uchiha antes de desaparecer en una nube de humo gris fue el Kirinin rechinando los dientes y gruñendo de ira a su oponente antes de finalmente arrojarlo, golpear con la pierna y patearlo con dureza a lo largo del lado redondeado de la armadura de su pecho. Yujito y su anfitrión se apresuraron a través de los cavernosos pasillos, brillantes hojas de color blanco que los acompañaron todo el camino, las runas del pergamino brillaron intensamente, haciendo que su elección del túnel fuera más fácil, aunque posiblemente igual de improbable. Esperaba que algunos de los otros escuadrones tuvieran mejor suerte que la suya. Se detuvo bruscamente, los pies se detuvieron abruptamente antes de caer de espaldas, sus compatriotas Anbu hicieron lo mismo que una lluvia de agujas en Bon pasó por el aire sobre ellos. Una vez que terminó el asalto, se pusieron de pie, evitando otra lluvia de proyectiles en el suelo, saltaron y tejieron a través del estrecho pasadizo, concentrándose por completo en esquivar los delgados proyectiles como agujas. Finalmente, la embestida terminó, ya sea porque su oponente se dio cuenta de que no los golpearía o porque se había quedado sin senbon para lanzar que no sabían, en cambio, miraron hacia el pasillo, vacíos y brillantes como siempre. El espacio frente a ellos brilló, distorsionándose hasta que se pudo ver una figura sólida, ligeramente encorvada, una larga cola de escorpión enrollada detrás de él. Akasuna no Sasori. Uno de los Anbu silbó junto a Yujito, un búho enmascarado, hembra. Ella tomó su postura de lucha, con la mano sobre su espada, la otra, una máscara de lobo, hizo lo mismo. No tenemos tiempo que perder aquí, dijo el Jinchuriki mientras su chakra se enroscaba a su alrededor, cambiando de una llama azul a una negruzca. Ella apresuró al Nukenin sin pausa. Los ojos de Sasori se entrecerraron, compartimentos secretos con varias armas cobraron vida mientras se preparaban para atacar una vez que el Nibi estaba dentro del alcance. En cambio, para su sorpresa, ella saltó al aire, alcanzando el techo del túnel antes de precipitarse hacia él. En el estrecho pasadizo no había lugar para maniobrar, por lo que el ninja Suna de clase S se vio obligado a recibir el golpe completo, con el hombro de Yujito golpeando su armadura en el pecho. El hielo debajo de su peso combinado se dobló y se agrietó, finalmente cedió y los estrelló contra el siguiente nivel de la fortaleza. Sasori gruñó, aunque inesperado, no fue un golpe paralizante, apenas debilitante, para él de todos modos. La parte posterior de su capa se rasgó cuando se revelaron varias extremidades adicionales de compartimentos ocultos, pequeñas protuberancias delgadas con una variedad de herramientas de apuñalamiento. Se envolvieron sobre sus hombros y espalda, girando sobre ejes y bisagras antes de que sus extremos afilados se clavaran en su espalda. Ella no gritó, solo siseó entre dientes apretados, las llamas negras crecieron a su alrededor, amenazando con consumir el traje a pesar de los sellos protectores que le había puesto. Él la empujó, empujándola con toda la fuerza en sus extremidades artificiales hasta que su espalda golpeó el techo ya agrietado y ella cayó al suelo a cuatro patas, como un animal listo para saltar. Ella sacó algo de su bolsa y lo arrojó al agujero de arriba donde vio a los dos Anbu tomarlo y continuar por el pasillo. Entonces aparentemente tenían algo que podría ayudarlos a encontrar a Tsukage. No importa, no había una onza de tierra o arena en este páramo árido durante varias docenas de millas. El Kasekage sería completamente inútil. El Nibi aquí era la verdadera amenaza. Una vez que sus venenos atraviesen su sistema, lidiaría con los Anbu, sometería a Gaara una vez más y se concentraría en mantenerla viva hasta que extrajeran su Biju. Extendió las piernas, moviendo el centro de gravedad de su traje, la cola enrollada lista para arremeter contra la chica. Yujito por su parte, no perdió el tiempo, sacando el chakra contaminado de las profundidades de sus reservas, una llama negra tragándola por completo, hasta que nada más que un solo espectro de fuego negro de cola permaneció en su lugar. El hielo a su alrededor comenzó a derretirse, transpirando gotas de agua que se reunieron en el suelo del pasillo. Sasori se preparó, sabiendo ya que tendría que permitirle acercarse a él para poder utilizar las armas que podrían perforar la capa de chakra a su alrededor, Senbon y tal vez incluso Kunai serían ignorados fácilmente. Y aunque la lucha a corta distancia no era su fuerte, la fuerza mejorada de sus trajes le dio más que suficiente para compensar su falta de habilidad en el arte. La producción de chakra de Yujito finalmente se estabilizó, el fuego oscuro se redujo a fuego lento hasta que se unió fuertemente a ella y a ella sola. Su respiración era demacrada y pesada, jadeando como un animal salivando. Sasori la observó cuidadosamente, sabiendo de primera mano la naturaleza salvaje e impredecible de un Jinchuriki cuando profundizan en el uso de su Biju.
De repente, en el tiempo que le tomó al legendario titiritero parpadear, el Nibi desapareció a toda velocidad y apareció de nuevo detrás de él. Ella cortó con sus garras, largas cuchillas de fuego negro desgarrando acero y madera, las extremidades adicionales que habían salido de compartimentos ocultos, arrancadas de sus cuencas antes de patearlo en la base de su columna vertebral. La fuerza del golpe envió su 500 libras a granel. Navegando por el túnel de hielo, Sasori gruñó disgustado, sabiendo que esas partes no eran baratas. Yujito apareció por encima de él, volteando uno, y lo golpeó en la cara con la cola en llamas, enviándolo a golpear el suelo helado donde continuó resbalándose y deslizándose. A medida que se acercaban a una abertura en el túnel, que conducía a una de las cavidades principales dentro de la estructura hueca que Yujito extendió hacia él, las garras cavaron con dureza en el caparazón de la armadura de su pecho. Sasori aprovechó su oportunidad. 8 costillas afiladas saltaron de la armadura de su pecho y abrieron el costado de los brazos de Yujito. Un chillido de ira escapó de la kunoichi poseída mientras lo hacían. Esperaba que el impacto de la herida la hiciera liberarlo, pero para su sorpresa, ella no lo hizo, simplemente lo abrazó con más fuerza y, con un poderoso tirón, lo levantó de su deslizamiento helado y lo arrojó hacia arriba, a través de la caverna ahuecada. Acababa de entrar. La espalda de Sasori se estrelló duramente contra el techo, las grietas ensordecedoras resonaron por toda la caverna antes de caer, golpeando a 4 patas en el puente antes de que las rodillas de Yujito se estrellaran contra su espalda encorvada. Sus brazos y piernas en ángulo poco naturales se doblaron debajo de él mientras se estrellaba contra el suelo. Se recuperó rápidamente, ya que no tenía que disminuir la velocidad de los receptores del dolor ni requería el oxígeno que habría sido expulsado de su cuerpo si hubiera tenido pulmones completamente funcionales. Su brazo se retorció hacia atrás, la muñeca se dislocó para revelar otra cuchilla que se clavó en el costado del estómago de Yujito. El Jinchuriki saltó de él, y Sasori no perdió el tiempo en volver a ponerse de pie, solo para que una enorme garra negra se extendiera repentinamente y lo agarrara, las llamas ennegrecidas devorando su caparazón protector exterior. El titiritero Suna gruñó y forcejeó, retorciéndose en el apretón de huesos que hizo poco más que presionar ligeramente sus ejes reforzados del codo. Las porciones de madera de su armadura comenzaron a humear y calentarse, listas para prenderse fuego de la etérea fuente de calor que necesitaba para salir de esto antes de repente fue tirado de mala manera. Un vértigo asaltó sus sensores oculares antes de sentir el puño de Yujito chocar contra su pecho. La fuerza del golpe envió una grieta en todo el frente de su armadura. Los ojos de Sasori se abrieron, los comienzos del pánico comenzaron a aparecer. No se había dado cuenta de que Jinchuriki recibiría un aumento tan brutal en la fuerza física. El Nibi, según los informes de Setsu, siempre había sido un luchador de largo alcance y el más débil de los 3 objetivos restantes. Aumentó la potencia del motor en sus brazos, liberándose brutalmente del horrible agarre de Yujito y corriendo hacia atrás. El gato de la muerte de una cola no perdió el tiempo, saltó de su posición y se arrojó del techo, se acercó a Sasori a velocidades cegadoras y una vez más clavó sus garras en la armadura de su pecho y lo golpeó sobre su espalda, su peso combinado cavando una dentada surca al hielo resbaladizo cuando la pasarela barra puente amenazó con doblarse debajo de ellos. Ella los detuvo antes de levantarlo y arrojarlo a través de la caverna de hielo nuevamente, lanzándolo a una de las pasarelas y puentes más bajos y llenos de miel que se extendían a lo largo de este lugar. Sasori se volteó en el aire, varios cables con kunai en sus puntas se lanzaron desde un compartimento a lo largo de su antebrazo, cavando a lo largo de la grieta de la pasarela de hielo. Cuando aterrizó, las garras a lo largo de sus espinillas sobresalieron, perforando el hielo y anclándolo a la superficie helada antes de tirar con toda su considerable fuerza. El hielo se dio bajo los pies de Yujito, cientos de trozos masivos cayeron en picado antes de que ella saltara a la pared corriendo hacia un lado, dando vueltas para alcanzar a Sasori. El brazo de los titiriteros se echó hacia atrás, revelando el cañón brillante de un arma escondida dentro de su caparazón hueco. Una lengua de llamas rojas se precipitó hacia el gato negro, un aullido de rabia animal se le escapó antes de que empujara directamente a través de las llamas, el líquido inflamable quemándose sobre la capa de chakra, llegando más allá y encontrando piel debajo. Ella atacó al ninja Nuke una vez más, solo para que Sasori saltara sobre ella. La parte inferior con garras de su zapato se clavó en la parte superior de su espalda y los omóplatos la golpearon contra el suelo frío antes de que su cola golpeara en la cara con suficiente fuerza para romper el cuello de un hombre menor.
Sasori se tambaleó liberando otro gancho de agarre antes de tirarse hacia el techo, girándose al revés para que sus patas con garras pudieran cavar en la superficie superior, colgando precariamente sobre el Jinchuriki en recuperación, a quien ahora podía ver el comienzo de la segunda cola emergiendo. Sasori se tocó la cara donde había sido golpeado, sintiendo a través de sensores de chakra las grietas que resonaron a lo largo de la superficie protésica. No podía permitirse el lujo de recibir más daño de la niña. Parecía que necesitaría terminar con esto ahora. Un compartimento a lo largo de su cadera se abrió, revelando una variedad de pergaminos. Quitó dos, desenrollándolos antes de que aparecieran dos columnas de humo más a su lado, desapareciendo a tiempo para revelar las versiones de títeres de su madre y su padre. Bajó la mirada hacia el negro fuego Neko, justo a tiempo para verla comenzar a correr por el costado de la pared, dirigiéndose directamente hacia él. El hielo se esparció por los estrados de madera en trozos, y una corriente fría atrapó su capa y le picó los ojos. Ella se protegió con el brazo, la punta de su cabello se cayó, permitiendo que su flequillo azul cayera suelta sobre sus hombros y espalda. Finalmente miró por encima de su brazo, ignorando la ráfaga de aire frío que cubrió su rostro con una joven de ojos rojos parada en el borde de una entrada humeante. Había dos. Conan sintió que sus ojos volvían a Naruto, ya podía sentir las energías ruinosas de ese chakra demoníaco volviendo a él, su trabajo y los esfuerzos de los demás se deshicieron a medida que salía de la matriz de sellos. Miró al recién llegado de cabello rubio mientras saltaba desde su punto de entrada al estrado de madera, de ninguna manera tendría tiempo suficiente para concentrarse en el sello y evitar que el rey diablo se soltara una vez más. ¿Cómo había logrado ocultarle esto a Setsu? ¿Se había comprado el Kusanin? ¿Los traicionó de alguna manera? Si sobrevivían a esto, se aseguraría de desollar al hombre vivo por su traición, o su incompetencia, cualquiera de los dos era imperdonable. Apretó los dientes, varios planes se abrieron paso por su mente, cada uno de ellos fue descartado tan rápido como se dio cuenta continuamente de que estaba enfrentando a otro Jinchuriki, no a una corrida del molino Houni no Ambu que estaba limitado por las limitaciones y parámetros del ser humano. Cuerpo. Aún así, tuvo que vencerla rápidamente, golpearla rápido y tener suficiente energía para evitar que Naruto escapara de la construcción vinculante. Espere, miró a Naruto nuevamente, sintiendo más del chakra escapando constantemente de los sellos. La neblina roja ya comenzaba a reformarse alrededor de la habitación a medida que volvía a su cuerpo. Estaba dibujando el chakra gradualmente, reajustando su cuerpo al poder del chakra demoníaco. Pero, ¿y si ella no le daba ese lujo? ¿Y si ella no lo dejaba adaptarse? ¿Qué pasaría si ella le devolviera todo el chakra del Kyuubi en este momento? Ella contempló la idea de morderse el labio inferior con incertidumbre. Cuando sintió que el chakra del Kyuubi resonaba y recorría la habitación con el acercamiento de este segundo Jinchuriki, su decisión fue inmediata. Hizo sus sellos con las manos, golpeando el sello mientras su chakra se abría paso a través de la matriz etérea como una lanza, atravesando los delicados y cuidadosamente construidos kanji con la gracia de una cuchilla de carnicero rasgando papel de arroz. El efecto fue instantáneo y explosivo. El sello se hizo añicos, y el chakra rojo explotó con la fuerza suficiente para empujar a Conan hacia la pared. La parte posterior de su cabeza se estrelló con fuerza contra la pared de hielo, enviando estrellas a través de su visión. Akina, por su parte, no podía entender la situación. En un momento ella estaba mirando hacia Naruto, mientras él colgaba allí, quieto e indefenso, la presencia de la mujer casi desapareció de su mente. En el siguiente, el piso bajo sus pies ardía y temblaba estremeciéndose con una fuerza vertiginosa antes de que la explosión la derribara, golpeándola contra el suelo y casi lanzándola de la tarima. Arañó el suelo, sus costillas golpearon con fuerza contra uno de los postes de la barandilla antes de agarrarlo, las piernas colgando sobre el borde antes de comenzar lentamente a cerrar los ojos contra los fuertes vientos provocados por el hirviente rojo. Su grito fue algo primitivo, se elevó desde lo más profundo de su ser, lleno de emociones indiscernibles. Ira, dolor, frustración. Nada estaba realmente claro, sus cuerdas vocales se tensaron y rascaron dentro de su garganta y se atragantó con su propia sangre cuando la intensidad de su grito rasgó las paredes internas de su caja de voz. Todo volvió a él a toda prisa, los sentidos apagados se agudizaron hasta el punto de desorientación y dolor físico.
Le palpitaba la cabeza, le dolían los huesos, los músculos espasmódicos, los nervios y las sinapsis disparaban al triple de su intensidad normal, los colores eran más nítidos, más definidos, todo era demasiado brillante, demasiado rápido, demasiado lento, se retorció tanto dentro de sus restricciones que se rompió tanto huesos propios solo para que se curen y vuelvan a su lugar con fuerza en medio del torrente de poder. El poder, había tanto, más de lo que había habido antes, más de lo que se había permitido sentir, ahondar y perderse en su ardiente abrazo. Se estrelló sobre él como un tsunami, barriendo toda la cohesión y la lógica, dejando el mero instinto en su lugar. Instinto y dolor. Conan se puso de pie tambaleándose cuando el chakra comenzó a desaparecer, balanceándose sobre sus propios pies antes de apoyarse contra la pared. Miró hacia la silueta de Naruto retorciéndose mientras colgaba de sus ataduras, luego sus ojos se volvieron hacia el otro Jinchuriki que ahora también estaba llegando a sus pies. Tenía que separarlos, neutralizar uno para poder volver a enfrentarse al otro. Maldita sea esta limitación de no poder matar a estos malditos Jinchuriki. Sería tan fácil simplemente haber cortado la garganta de este hombre mientras la colgaba 100 veces. Fin del problema. Miró a cada uno de ellos, sin duda la joven estaba lista para pelear y bastante capaz de hacerlo. Naruto sin embargo, su decisión fue tomada, y el papel revoloteó sobre sus omóplatos, uniéndose antes de formar su firma ángel como alas. Las extensiones se estiraron, casi como si estuvieran hechas de músculos y tendones verdaderos antes de que ella saliera al aire con una poderosa aleta, empujándola del suelo e impulsándola por el aire. Giró hacia la derecha, dando vueltas alrededor de la habitación, inclinando su enfoque antes de lanzar 3 papeles, las hojas blancas de estaño se plegaron en el aire, una distorsión de aire hirviendo alrededor de sus formas mientras navegaban por el aire. Se curvaron a mitad de vuelo, su ángulo y trayectoria cambiaron sutilmente a medida que se acercaban, luego, con la facilidad de una cuchilla de afeitar cortando la delgada piel de un rostro humano, los 3 proyectiles poco ortodoxos cortaron las cadenas masivas de las cerraduras de hierro alrededor de sus tobillos y muñecas, permitiendo que Naruto caiga libremente con el tirón natural de la gravedad hacia el estrado de madera debajo de él. Akina observó con cebo la respiración mientras ocurrían los eventos, poniéndose de pie y comenzando una secuencia de sellos manuales para atacar a la mujer alada con uno de sus Jutsu Raitón, pero antes de que pudiera hacerlo, se vio obligada a esquivar un ataque diferente, uno que viene de una nueva llegada. Golpeó el piso con un rollo, una explosión azotando su cabello rubio frente a sus ojos antes de levantar la vista a tiempo para ver a Conan atrapar a Naruto a mitad del otoño y continuar su vuelo justo afuera de la abertura que había hecho antes, y frente a ella al otro lado de la habitación encontró la mirada atenta de un Uchiha Itachi. Solo había blanco en su mirada, el mundo se volvió borroso y su estómago dio un vuelco con vértigo, su cabeza palpitante ahora era un cráneo francamente que partía migraña. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Su espalda se estrelló con fuerza contra algo, el aliento expulsado de sus pulmones apresuradamente, su desorientación solo aumentó cuando el lado de su rostro fue golpeado por algo, el latigazo golpeó el otro lado de su cara contra algo frío antes de que su cabeza volviera a caer. Posición, solo para que su otra mejilla reciba el mismo tratamiento antes de que la parte posterior de su cabeza se estrelló contra una superficie inflexible. El ataque no cesó, sintió algo cavando en su espalda, varios impactos contra su estómago y costillas, el sabor cobrizo de su propia sangre cubriendo sus labios ya que su visión ahora estaba salpicada de tonos de azul y negro. Una superficie indistinguible, pero era lo único que podía identificar como su agresor. Golpeó ciegamente con una mano con garras, faltaron guanteletes, solo para que su golpe golpeara nada más que aire vacío y su cuerpo para lanzarse hacia adelante en una caída libre. En algún lugar de su mente reconoció este peligro, pero no pudo hacer mucho para detenerlo, y fue solo una patada cortante y penetrante en su plexo solar cuando cayó que lo detuvo por completo y abruptamente, el dolor floreció y se extendió a través de su cuerpo. Pecho, el aire una vez más lo abandonó, dejándolo toser y jadear tratando de despejar su tubo de viento antes de que algo lo agarrara y lo golpeara contra la pared nuevamente, esta vez cara a cara, permitiéndole arañar marcas irregulares en el hielo, anclándolo en su lugar. Su visión lentamente comenzó a aclararse, los sentidos letárgicos volvían a la vida una vez más por la reciente sobrecarga sensorial. Sin embargo, no lo suficientemente pronto como sintió que el borde de un kunai se clavaba en la articulación del codo, pasando su apéndice. Gritó una vez más, el cartílago y los huesos se astillaron cuando la punta se dirigió a su casa.
Siseando y gruñendo, la saliva goteó de los dientes apretados por la barbilla mientras gruñía, ahora solo un brazo lo sostenía en su lugar mientras que el otro estaba clavado directamente en el hielo. Hubo varios cortes más agudos y agonizantes en su espalda, las quemaduras familiares de cuchillas desgarrando a través de sus receptores de dolor mientras cortaban profundamente su piel. Con su cognición volviendo a él ahora, se dio cuenta de la precaria posición en la que se encontraba, el peligro que su vida enfrentaba actualmente si no se levantaba y no se movía. Tiró violentamente de su brazo para liberarlo, llevándose consigo todo el kunai, una fuente virtual de sangre en cascada de la lesión ensanchada en cascada al costado de la fortaleza en una cascada carmesí. Parpadeó, los detalles volvieron a su visión ahora, las esquinas y los bordes se definieron, la profundidad se agregó a la bruma blanca, lo que le permitió identificar los pétalos de nieve individuales. Y, por supuesto, la capa negra y roja del Akatsuki Kunoichi que se acercó nuevamente para otro golpe. Se retorció, apoyando la espalda contra el hielo, con una bola de llamas en sus manos antes de soltar una larga lengua de llamas rojas, que se abría paso por el aire hacia la mujer. Conan giró bruscamente hacia la derecha, desechando mechones de papel delgado del costado de su ala cuando se prendieron fuego. Se inclinó hacia abajo, permitiendo que las llamas mismas la bloquearan de su vista mientras se acercaba desde abajo, el frío del hielo subía hacia su estómago y pecho mientras se acercaba desde abajo. Naruto nunca la vio acercarse hasta que fue demasiado tarde, con el talón de la palma de su mano golpeando sus dientes antes de que Conan golpeara con dureza su cabeza contra el hielo, llevándolo más y más alto, trozos de hielo destruido cayendo al tirón de la gravedad como el impacto de su cabeza los desalojó. Ella no tenía delirios de golpearlo directamente, esto era lo que les había costado a Itachi y a los demás su pérdida contra él, creyendo que podían derribarlo por medios normales para sobrevivir a su oponente herido. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él recuperara su fuerza, lenta pero segura, para dominarla tan completamente como él lo había hecho con los demás. Tenía que dejarlo inconsciente de alguna manera. Y eso de alguna manera era la altura de la fortaleza misma. Las altitudes más altas harían que el aire se volviera más y más delgado, lo que debería ralentizarlo o al menos y, en última instancia, hacer que el monstruo disminuya debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Y al final, si incluso eso no fuera suficiente, siempre existía la opción de echarlo del pico de casi 1 milla de altura. Por supuesto, preferiría probar el enfoque más seguro antes de recurrir a un extremo potencialmente letal. Su única mano arremetió, las garras le arrancaron el brazo por completo del resto de su cuerpo. En lugar de gotear sangre, romper los tendones y los huesos rotos, sin embargo, no encontró nada más que papel rasgado por sus afiladas garras. Conan se apartó, su mano se reformó a su lado antes de lanzar varios shuriken de papel, más chakra del viento cubriendo sus superficies. Naruto gruñó, levantándose sobre las trayectorias del shuriken, 4 rebanadas distintas enterrándose en el hielo. Llegó a su brazo inútil, liberando el kunai con un silbido antes de canalizar el chakra del viento en la hoja. Se dio la vuelta y, con un corte, la cuchilla del viento cortó el escalón superior de la fortaleza de hielo. Los ojos de Conan se abrieron por un momento, y ella se movió para detenerlo, pero antes de que pudiera, Naruto dio un segundo corte, este en ángulo, y pronto, una grieta que rompió una oreja sacudió su corazón en su pecho, enviando un estremecimiento a través de ella con el fuerza de la onda expansiva antes de que la aguja comenzara a caer. Se tambaleó y se agitó, trozos de hielo cayendo mientras grietas de tela de araña corrían por varios lados de la estructura. Conan se vio obligada a retirarse de los escombros, sus alas la impulsaron con poderosas aletas que enrollaron toda su espalda con el esfuerzo. La espalda de Naruto abrasaba la pared, la capa roja, aunque cortada en varios lugares lo protegía del frío helado de la superficie, cuando el resto de la aguja superior terminaba de caer en una tormenta de granizo y hielo en polvo. Rodó sobre el borde de la meseta recién hecha, su respiración era áspera y desigual. El aplazamiento había permitido que su adrenalina muriera un poco, la gravedad de sus heridas se le hizo completamente conocida. El chakra del Kyuubi estaba letárgico dentro de él, lento. Sintió como si estuviera tratando de aspirar barro a través de una pajita. Sus heridas sangraron libremente, su curación fue lenta, demasiado lenta, si recibiera más heridas de las que Conan ya había infligido, no ganaría esto. Extendió sus sentidos, ojos azules, parpadeando con rojo antes de cambiar patéticamente a azul como un músculo sobrecargado escaneando los cielos, encontrando a la bruja Akatsuki de cabello azul elevándose para acercarse en picada.
Se puso de pie tambaleándose y se encontró a medio tropezar antes de levantar su solitario kunai para defenderse. Una cuchilla de viento emergía de la cuchilla en forma de diamante mientras se preparaba para el próximo asalto. El estómago de Kankuro se revolvió dentro de su cuerpo cuando un puño duro se estrelló contra la visera en forma de T de su armadura, desgarrando una grieta feroz que envió astillas sobre su rostro y hombros. No podía soportar otro de esos golpes. Los motores de las piernas de sus trajes revivieron y retrocedió, solo para que Kisame lo siguiera a velocidades locas que sus ojos apenas podían seguir. Rugió sin palabras, la espada se balanceó y Kankuro sintió el impacto sacudir todo su traje cuando el arma se estrelló contra el brazo, casi rompiendo el apéndice lo suficiente como para cortarlo. Como era, fragmentos de metal roto y madera maltratada cayeron al suelo. El titiritero no dejó que lo detuviera, levantando su brazo restante, los kunai fueron expulsados por la fuerza del lanzador en la palma de su mano, solo para que Kisame lo rodeara en un instante. La velocidad desmintió su tamaño y peso antes de golpearlo en la parte superior de su armadura. Un golpe, lo suficientemente fuerte como para golpear la cabeza de Kankuro a través del revestimiento metálico del chasis interior. Esto se estaba volviendo ridículo. No pasaban 3 minutos de esta pelea y el monstruo de piel azul lo estaba destrozando a él y su traje. Tenía que pensar en algo. Hasta ahora, su asalto habitual de venenos en Bon había resultado infructuoso. Su piel era demasiado dura y demasiado gruesa para que los pequeños pinchazos perforaran, sin importar cuán rectos fueran arrojados. Su kunai podía hacer el trabajo, pero tenía un número limitado de esos. Por lo general, ante la pérdida de estas dos alternativas envenenadas de largo alcance, usaría sus trajes pura fuerza bruta y peso para vencer a su oponente con puro poder. Esto no fue tan fácil de hacer contra un oponente con una estructura ósea aparentemente más densa, piel endurecida a través de, presumiblemente, mucho tiempo bajo la presión de aguas profundas, músculos que se habían desarrollado para adaptarse a tales condiciones, suficiente peso para probablemente rivalizar con su palo. La escala y, por último, la velocidad que podría avergonzar a la mayoría de los ninjas. Obviamente, esta fue una mala situación. Y el hombre ni siquiera había comenzado a usar su jutsu todavía. Su traje tropezó por el golpe, cayendo sobre una rodilla antes de intentar evitar caer, instintivamente, con su brazo dañado. Los motores y las poleas cobraron vida, impulsados por cuerdas de chakra antes de que el metal deformado cediera y Kankuro cayera de lado. Maldijo dentro del chasis de su traje, moviéndose para rodar sobre su estómago y levantarse. Pero antes de que pudiera completar la segunda mitad de ese plan, hubo un fuerte impacto contra su espalda, que lo golpeó contra el suelo repetidamente. Kankuro gruñó con cada golpe, la fuerza, viajando a través de las placas de madera y metal antes de sacudir su pecho con las vibraciones. Se apresuró a revisar su lista de armas. La verdad era que la parte posterior del traje era donde los principales puntos de red que vinculaban su suministro de chakra al traje directamente. Por eso, los trajes de marionetas en lugar de títeres remotos, como su antiguo Karasu, podían fabricarse con materiales tan densos. El chakra que podía llevar a las extremidades era mucho más de lo que podría lograr con una simple cadena de chakra y, como tal, podía levantar más peso. Sin embargo, estas adiciones eran tan delicadas como un fideo húmedo, y como tal, la mayor parte de la armadura y el material allá atrás se utilizaron para garantizar que ninguna de esas bobinas artificiales de chakra se moviera o fuera golpeada por nada, incluso en las condiciones más duras. Sin embargo, Kisame parecía estar más allá de las condiciones más duras. Kankuro tuvo que actuar rápido, giró con fuerza el brazo restante para apuntar detrás de él, el eje del hombro se partió en dos bajo la tensión, pero Kankuro simplemente vació más chakra para mantener la extremidad estable antes de lanzar otro kunai desde su lanzador de palma. El aplazamiento fue breve, pero suficiente para que se pusiera de pie. Rodeando a Kisame, se abrió un compartimento inferior a lo largo de su muñeca, observando cómo el ninja Kiri se movía para atacar nuevamente, con los dientes colmillos brillando con la amplia sonrisa en su rostro. Las llamas explotaron cuando se lanzó una corriente de aceite desde el tanque presurizado a lo largo de su brazo. El fuego líquido atravesó la distancia que disminuía rápidamente entre él y el ninja nuclear. Kisame cayó de rodillas, y Kankuro intentó seguir su movimiento con las llamas. Kisame se detuvo a un pie de distancia de él, Samaeda repentinamente en el camino y protegiendo al ninja de la niebla del líquido inflamable que se vertía sobre él. El aceite se gastó finalmente, muriendo con un chorro de gotas, y Kankuro se permitió escanear los restos en llamas frente a él, Samaeda aún en pie.
Luego, como un espectro del inframundo, Kisame se levantó, con la mano en la empuñadura llameante de su espada antes de arrancarla del suelo, girando en un amplio y poderoso columpio, el fuego goteaba de su espada. Kankuro retrocedió, las ruedas de su traje levantaron la nieve en la cara sonriente del ninja Kiri mientras el ninja Suna escapó por poco de la ahora llameante Samaera. Kisame arrojó el arma masiva sobre su cabeza lista para continuar el ataque cuando 5 perros masivos explotaron del suelo a su alrededor, sus colmillos cavando en su carne, permitiendo que la sangre oscura se filtre por su forma musculosa. El chillido de 1.000.000 de pájaros llorosos llegó a sus oídos y levantó la vista, encontrando a Kakashi descendiendo, Raikiri en la mano. Kisame sonrió. Me preguntaba cuándo harías tu movimiento copia al gato. El ojo Sharingan de Kakashi vio un cambio en el suelo a su alrededor, una breve advertencia del peligro antes de que se manifestara en una forma corpórea en forma de 7 dragones de agua positivamente masivos, trozos de hielo sólido y nieve dentro de ellos. Cada una de las bestias debe haber sido tan alta como el monumento Hokage, una masa pura de blanco puro que rugió y gruñó con malicia. Uno se abalanzó, colocándose entre Kakashi y su premio, las fauces se abrieron en una sed primitiva por la copia de la sangre del ninja para empapar sus colmillos artificiales. En el aire, la copia ninja no tenía otra opción, y así, empujó a todo su Raikiri directamente a través de la bestia, su puño entró en su ojo antes de abrirse camino hacia el lado de las criaturas, arrancándose de su vientre cuando Kakashi finalmente aterrizó. Solo para ser forzado a agacharse bajo la espada de Samaeda, con Kisame escapándose mientras Kakashi estaba distraído. Y aunque lo vio venir, había poco más para lo que el aclamado Sharingan le sirvió en este momento, aparte de dejarlo prepararse cuando un pie encontró su lugar justo entre los ojos de ataque. El mundo se oscureció, su cuello latió violentamente por un momento, Kankuro pensó que se había desprendido la base de su cuello de su columna vertebral. La copia ninja fue enviada rodando por el impacto, su cuerpo parecía poco más que un títere con las cuerdas cortadas y 3 de los dragones de agua restantes corriendo para terminar el trabajo si aún estaba vivo. Kankuro reaccionó sin pensar, avanzando para rescatar al ninja de Konoha, sin el cual definitivamente perdería esta pelea. Solo para encontrar a los otros 3 dragones no se había quedado inactivo y ciertamente no se contentaban con darle suficiente tiempo para llegar al ninja de la copia. Sin embargo, para alivio de Kankuro, Kakashi no cayó en la inconsciencia. Llegando a sus pies, tambaleantes como estaban, Kakashi comenzó sus numerosos intentos de esquivar o disipar a los dragones que lo perseguían, permitiendo que Kankuro se concentrara en su propia seguridad. Yoshiro creía que era un hombre paciente. Un hombre conocido por su conocimiento del mundo debía ser paciente. Pudo manejar los numerosos errores de su sobrino Toyoisa, bien intencionados, dignamente y con calma. Manejó las protestas de su pueblo hacia el nuevo régimen con la misma dignidad tranquila, aunque es cierto que cuando eso no funcionó, un golpe ligero de su martillo al costado de la cabeza de los manifestantes definitivamente haría el truco. Amigos también. Pero encontró esa tranquila dignidad suya, tan cuidadosamente moldeada a lo largo de años de lucha, quedándose como Tsuchikage y, en general, viviendo, cayendo como esto. Maldición. Bastardo. Solo. No lo haría sostener. Todavía. Oh, él sabía las reglas. Sabía que ningún ninja que no tuviera un deseo de muerte no se quedaba quieto y se dejaba golpear por un martillo de 30 libras. Sabía que esas expectativas, especialmente de un criminal de clase S, lo engañaban bastante. Pero fue muy frustrante. Bloqueo con el que podía lidiar, genjutsu con el que podía lidiar. Pero el simple hecho es que este tipo, simplemente siguió esquivando. Ni siquiera bloqueó. Aunque esto puede explicarse por el hecho de que no tenía armas para bloquear, sus brazos difícilmente funcionarían como escudos adecuados si valorara su uso. Lo que el Tsuchikage imaginó que era así. Espera, maldita seas. Gritó con una rara muestra de frustración cuando volvió a golpear su martillo, golpeando nada más que aire cuando Tobi rodó bajo el golpe, arremetiendo con las extensiones afiladas en la punta de sus dedos enguantados, tratando de conducir los puntos entre los puntos de enlace de su armadura. Sin embargo, años de defenderse con esta armadura habían hecho que el antiguo Tsuchikage fuera muy hábil para bloquear intentos tan fáciles. Tobi es un buen chico, Tobi es un hombre muerto. Yoshiro gritó / interrumpió, golpeando su martillo contra el suelo antes de formar sus sellos de mano. Escupiendo un pegote de color marrón, pega como barro hacia el ninja enmascarado en espiral.
El Akatsuki desapareció nuevamente, la forma se disipó en una bruma humeante mientras el barro pasaba directamente a través de él. Yoshiro giró sobre la punta de su pie, golpeando con el martillo solo para encontrar otra vez más que aire cuando Tobi desapareció justo antes del momento del impacto, sacando un kunai, lo lanzó, ciegamente, en la dirección en que podía sentir que el ninja Akatsuki había reaparecido. Hubo un ruido húmedo de metal perforando carne, y goteando sangre sobre la superficie resbaladiza antes de que Tobi desapareciera en una nube de humo. Yoshiro casi había llegado al final de cualquier paciencia que pudiera buscar y estaba a punto de desatar uno de sus efectos de área más devastadores, Jutsu, maldita sea el chakra requerido cuando Tobi finalmente golpeó. Las extensiones afiladas del guante del ninja navegaban por encima, y solo un tirón rápido e incómodo de sus enormes sombreras de hombros pudo proteger a Yoshiro de que le cortaran la cabeza por completo, con profundos agujeros tallados en el grueso de acero. El Tsuchikage tomó represalias con otro golpe de su martillo, observando a Tobi agacharse debajo de él antes de poner ambas manos en un corte hacia arriba, 8 largas cuchillas amenazando con desgarrar a los viejos Ninas Under, armadura y todo. En una exhibición que desafió su enorme masa corporal, edad y peso con su armadura, Yoshiro se levantó de un salto, girando sobre el ninja enmascarado en espiral antes de balancear su martillo para golpear la cabeza del hombre cuando alcanzó el vértice de su salto. Tobi se agachó, estirando el cuello para mirar detrás de él cuando Yoshiro aterrizó, su ataque de seguimiento estaba listo. Al exhalar una corriente de llamas, Tobi se encontró con 300 grados de calor. Calor que se disipó rápidamente cuando los dedos con garras de Tobi se agitaron a su alrededor, chakra visiblemente hirviendo entre cada garra, creando extensiones masivas como abanicos que alejaron las llamas de sus extremidades chamuscadas. El amplio movimiento requerido para crear la fuerza necesaria para alejar estas llamas, sin embargo, dejó al nin enmascarado completamente expuesto, la máscara espiral mirando a Yoshiro como una diana para un tirador. Así que no fue una sorpresa que trató de golpear su martillo directamente sobre dicha cabeza, solo para que la forma de Tobi se disolviera en un humo turbio una vez más. La cabeza de su arma se estrelló contra el hielo, la fuerza detrás del golpe impulsó un volteo masivo de hielo en el aire en forma de una punta irregular, arrancada de la superficie a su alrededor. El Tsuchikage rodó hacia adelante cuando una bola de fuego descendió del cielo, la explosión de vapor, fragmentos de hielo y llamas empujaron su bulto, deslizándolo un poco más a lo largo del hielo antes de ponerse de pie. Las garras de Tobi se extendieron aún más, directamente a través del humo, y pronto pudo sentir que las extensiones se detenían abruptamente, golpeando algo. Un momento después, cuando el humo de su ataque anterior se aclaró, encontró las cuchillas oscuras hundidas profundamente en la espiga de hielo. Yoshiro había conducido hacia arriba, con el Tsuchikage saltando de la altura de la punta, con un martillo en la espalda y las manos creando sus sellos. Tobi se sorprendió cuando el Kage escupió más lodo, pero en lugar de apuntar hacia él, el lodo apuntaba detrás de él. Se formó una forma áspera y cónica detrás del ninja Akatsuki, atrapándolo entre él y el descendente Yoshiro. Ese martillo volvió a caer, la mayor parte del Tsuchikage ahora directamente enfrente de él, incluso con tan poco espacio para maniobrar, Tobi todavía pudo enrollar su cuerpo en una esquiva, permitiendo que el martillo lo pasara inofensivo antes de intentar conducir el blindado. Ninja de vuelta con otro golpe de sus garras. Sin embargo, Yoshiro prestó poca atención al peligro. Bloqueó el golpe pero no hizo ningún movimiento para retroceder, para ganar distancia que, según las leyes de la física, se requería para que un arma tan pesada y grande fuera efectiva contra cualquier oponente. En cambio, se mantuvo cerca, asegurándose de mantener a Tobi entre él y la pared de barro detrás de él. Se golpearon mutuamente con golpes que habrían desgarrado la carne de los huesos de un hombre menor varias veces. La armadura de Yoshiro y los sellos protectores hicieron mucho para absorber el daño causado por las garras de Tobi, y aunque Tobi estaba esquivando los ataques de represalia de Yoshiro hasta ahora, el espacio decreciente y el enfoque mental requerido para tal tarea no durarían, ni siquiera tuvo el tiempo para crear sellos manuales para una sola técnica de teletransportación. Más de una vez lamentó su incapacidad actual para usar sus técnicas de espacio-tiempo, tanto por sus reservas agotadas como porque no estaba seguro de si su cuerpo podría manejar físicamente la tensión. Space Jutsu era un grupo complicado de Jutsu para especializarse. Requerían inmensas cantidades de chakra, cantidades impías de práctica y concentración, y si uno usaba con la suficiente frecuencia en el lapso de unos pocos días, corrían el riesgo de perder la cabeza por completo.
Las técnicas de espacio-tiempo, o al menos las que utilizó, podrían ralentizar el tiempo, tal vez incluso detenerlo por completo mientras continuaba moviéndose, en esencia, retirando su cuerpo temporalmente de este plano de realidad y el flujo de tiempo relativo en un plano diferente, independiente de esto. Los límites, pero no del todo. Su cuerpo siempre necesitó mantener un ancla en este mundo, para que no se perdiera por sus propios diseños en el flujo del tiempo y los planos de realidad en los que se encontraba. Casi como un faro para que un barco regrese. Sin embargo, debido a esto, las funciones internas de su cuerpo estaban restringidas al tiempo relativo de este plano de existencia, sin embargo, su mente estaba casi completamente separada de lo que le permitía pensar y moverse a una velocidad normal dentro del cuerpo. Realidad de bolsillo que creó su jutsu. Esto le permitió maniobrar su cuerpo con relativa facilidad a través de este plano de existencia y llegar a una muerte. Sin embargo, cuando uno tiene una mente, moviéndose a la velocidad normal, y las redes internas de un cuerpo, moviéndose muy lentamente, o viceversa, cuando finalmente su jutsu se deshizo, los mensajes que su mente había estado disparando a través de su sistema nervioso para las diferentes partes de su cuerpo chocaron contra él, esto no era realmente en sí mismo, y simplemente se sintió como una ligera sensación de hormigueo en el cuerpo restablecido. Ahora, aunque su cuerpo físico no es consciente del daño, que no significa que su mente subconsciente también lo sea. Está a cargo de la limpieza y las reparaciones después de que todo esté dicho y hecho. Y eso requirió al menos una semana para terminar completamente de limpiar un solo uso. Entonces, usarlo tantas veces, o simplemente usarlo para lograr demasiado de una sola vez, podría conducir a que la acumulación se convierta en una presa sellada en una inundación, eventualmente la presa se quiebra bajo la presión y todo se derrumba. En su caso, los nervios que conectan su cerebro con cada función de su cuerpo estarían completamente sobrecargados, y el cerebro dejaría de funcionar instantáneamente. Efectivamente dejándolo con muerte cerebral. O muerto ya que alguien le cortaría la garganta unos segundos más tarde. Toby se había visto obligado a usar sus habilidades de espacio-tiempo 2 veces hace solo 3 días. Una de esas veces le había requerido que afectara a otros 3 con su jutsu y los llevara a su plano de realidad creado. Algo que nunca había hecho antes y algo que sabía que había hecho mucho daño, incluso si no podía sentirlo. Así que usar uno aquí, aunque le aseguraría, y por poder, a Katsuki la victoria en esta pelea, probablemente correría el riesgo de sufrir graves lesiones. Algo que no haría por una pequeña banda alegre de compañeros criminales que probablemente lo destriparían si fuera para su beneficio. Después de todo, Toby era un buen chico, no un chico estúpido. Y, cuando la cabeza del martillo se estrelló contra sus costillas, golpeándolo contra la pared de barro detrás de él, Toby pudo admitir que no sería ni estúpido, ni bueno, sino muy muerto si no ganaba un respiro. Canalizó el chakra en sus garras, observando cómo chispeantes arcos de electricidad subían y bajaban por la superficie de obsidiana de sus guantes, saltando de dígito en dígito antes de colocar las 10 armas frente a él, deteniendo el martillo de Yoshiro mientras el viejo se detenía a la fuerza. Golpeando la barrera eléctrica, eligiendo retroceder cuando el rayo saltó sobre su traje de metal, espasmándose dolorosamente los músculos dentro de su envoltura de hierro antes de que pudiera salir de su alcance con una rápida marcha atrás. Solo para encontrar las finas hojas de zarcillo de los guantes de Toby atravesándolo por la cintura, deslizándose entre la delgada abertura de la curia y las polainas. La mano de Yoshiro se enganchó en la muñeca de Toby antes de que el ninja enmascarado en espiral pudiera hacer más daño al torcer su apéndice o arrancarlo, su otra mano se balanceó para atacar detrás de él, golpeando el extremo con punta de martillo en la sien de Toby, rompiendo la máscara y perforando su cráneo con un silenciador medo antes de que la copia desapareciera en el agua, las extensiones con cuchillas dentro de él hicieron lo mismo sin que el movimiento adicional de corte o desgarro hubiera causado. Empujó el dolor al fondo de su mente, metiendo la mano en una de sus pocas bolsas que arrojó como 5 shuriken al ninja nuclear. Sus cejas se juntaron en concentración, su piel se volvió roja, un vapor débil se elevó de su cuerpo, perturbando el aire a su alrededor en una nebulosa ola. Si Ataque hubiera vuelto a ver esta técnica, probablemente se habría encogido. Como era de esperar, Toby desapareció cuando el kunai lo golpeó, pasando inofensivamente antes de clavarse profundamente en la pared de barro detrás de él. De nuevo, el Tsuchikage giró sobre la punta de su pie, golpeando con el martillo, solo para ver al pato nuke nuclear debajo de él nuevamente.
Toby levantó la vista, esperando encontrar al viejo ninja abierto para otro golpe debido al fuerte golpe, solo para encontrarse cara a cara con una bola de fuego en la mano del excaje, listo para explotar en blanco en la cara. De repente, la tierra retumbó bajo sus pies, y Yoshiro tropezó. Toby no perdió el tiempo, incluso mientras su mente se tambaleaba, observando la enorme aguja de hielo que comenzaba a caer y caer del cielo sobre el hombro de Yoshiro. Se apresuró, alejando la mano de sus oponentes, permitiendo que las llamas se lavaran sobre el hielo junto a ellos en lugar de directamente sobre él, y luego, con su mano libre, empujó 4 cuchillas largas y huesudas en la barbilla del Tsuchikage, piel penetrante, músculo, el techo huesudo de su boca y finalmente pinchando su cerebro antes de que los extremos puntiagudos se abrieran paso a través de su cráneo, sangre y trozos blancos de hueso que se filtraban entre sus dedos y el cabello blanco del Tsuchikage. Toby respiró hondo y observó cómo la vida se desvanecía de los ojos del hombre y su forma pesada se aflojaba. Sin embargo, ese aliento murió cuando Yoshiro se derritió en lodo, la sustancia marrón y resbaladiza se filtró en sus dedos y brazos antes de retroceder, sorprendido. Donde, su frase fue cortada con un crujido de hueso roto, la visión nadando cuando la tierra se encontró con el cielo antes de finalmente aterrizar, boca abajo, su mejilla protegida del frío del hielo por su máscara, mientras la sangre se filtraba por la parte posterior de su cabeza. Un pie revestido de hierro apareció en su vista, y luchó para mirar a través del agujero de su máscara hacia el caje, encontrando que apenas podía verlo a través de la gruesa armadura del pecho. Armadura que tenía 5 punciones. ¿Dónde? Las garras se extendieron aún más, directamente a través del humo, y pronto pudo sentir que las extensiones se detenían abruptamente, golpeando algo. Un momento después, cuando el humo de su ataque anterior se despejó, encontró las cuchillas oscuras hundidas profundamente en la espiga de hielo. Yoshiro había conducido hacia arriba. El genjutsu, ese hielo había sido él todo el tiempo. Yoshiro sonrió, una sonrisa con dientes y colmillos que haría que la gente se preguntara si estaba relacionado con Anko de alguna manera. Parecía ignorar los profundos pinchazos en su armadura que lloraban delgados rastros de sangre de su pecho mientras miraba al Nuke Ninja. Toby es un hombre muerto. Cantó alegremente antes de levantar su martillo sobre su cabeza y dejarlo caer. Quien hubiera adivinado, el Jinchuriki más poderoso del mundo, y solo tenía la mitad del poder de su Bijuu. Su tono era simple, la postura relajada, la de ella no. Se puso tensa, preparada y lista para un ataque que sabía que vendría en el momento en que él viera una abertura. Dio un paso adelante lentamente. Sus pasos eran ligeros y silenciosos, peligrosos. Tú puedes contener el resto de ese Bijuu, pero ya veo, no eres él, todavía eres humano. Aparentemente, esa apertura llegó demasiado pronto cuando ella parpadeó, y el Uchiha desapareció de su vista. Se giró, arremetiendo con su arma y fue recompensada con un vistazo de Uchiha antes de que desapareciera una vez más antes de que su arma pudiera hacer contacto. Se contuvo, agarrando su arma moviéndose antes de arremeter contra ella, sin siquiera darse la vuelta y fue esta vez recompensada con el sonido de un kawarini. Mirando hacia arriba, los sentidos se fijan en la firma del chakra, sutil mientras aguardaba, sus manos se apresuraron a través de los sellos, un rayo se acumuló en su palma antes de arrojarlo directamente hacia él, la electricidad corría a lo largo del techo helado y húmedo antes de disiparse. Ella volvió los ojos una vez más, encontrando su aburrida mirada mientras él se paraba detrás de ella. No, no eres él. El aullido del jutsu del viento al encontrarse con el jutsu del viento era algo silencioso, un contraste con el ensordecedor sonido metálico del metal golpeando, cada salida viciosa de chakra en las cuchillas inmateriales enviaba otros pequeños y pequeños trozos que cortaban profundamente los tendones, la carne, la tela y el papel. Naruto atacó con la precisión familiar y la experiencia que lo habían llevado a través de toda una vida de guerra. Pero fue lento. Sus movimientos eran lentos y sus reflejos apagados. La neblina sobre sus sentidos era agotadora, la mente nadaba en una sensación que solo asociaría a la descripción de una resaca. Intentó mantenerse lo mejor que pudo, ignorar su limitación actual cuando se encontró con la bruja de papel a corta distancia golpeando y fintando. Pero ella era más rápida, y aunque él podía decir que su chakra estaba agotado, debido a la transpiración, la palidez de sus dedos ligeramente más pálida y la respiración más pesada de lo que debería atribuirse a un ninja desaparecido de su clase tan temprano en la lucha, no era así. Es casi tan paralizante como su propia desventaja predispuesta. Delgadas hebras de papel se escondieron entre la nieve que caía, el chakra del viento cubría sus formas y las mantenía en el aire.
Cuando un solo golpe logró escalonar al kunoichi, proporcionándole una abertura, estos mismos pequeños papeles se precipitaron hacia adelante, cortando y cortando pequeños y furiosos cortes de afeitar que le quemaron la piel, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Cayó sobre una rodilla, la visión nadaba con vértigo. Desorientado y confundido, se sacudió cuando vio a Conan en el ataque nuevamente. Con la espada levantándose en su defensa, bloqueó su ataque, moviéndolo sobre su cabeza antes de ponerse de pie, con ella detrás de él. Cortó a ciegas detrás de él. Pero las alas de Conan la llevaron al aire otra vez, el cabello azul azotando su rostro antes de que más papel volara de sus plumas, plegándose como shuriken antes de descender hacia él. Naruto hizo sus sellos manuales, su chakra, letárgico y lento a su llamada. Apretó los dientes y forzó el poder a fluir a través de él, moliéndolo a través de sus bobinas grabadas antes de exhalar una gran ola de llamas que cubrían el cielo, rompiendo los papeles y disipando el chakra del viento a través de la destrucción de sus medios. Un kunai cayó detrás de él, con una nota explosiva en la empuñadura. Naruto saltó al aire cuando la etiqueta se disparó, trozos de hielo que lo arrojaron cuando el calor de su propio ataque y el de Conan lo atrapó desde ambos lados. Su audición encontró algo en los bordes de su conciencia, y se giró, justo a tiempo para bloquear otro golpe de la bruja de papel. La fuerza de su golpe lo impulsó al aire, y justo en la trayectoria de otro, dos kunai de repente encontraron su lugar en sus hombros. Naruto apretó los dientes, la sangre le subió a la garganta antes de golpear el suelo en un rollo, silbando y gruñendo mientras arrancaba el kunai de sus hombros con un violento tirón. Se puso de pie antes de caer sobre una rodilla, su pierna se dio debajo de él antes de afirmarse, la pura determinación lo hizo levantarse una vez más mientras miraba a la bruja de cabello azul. Su espada volvió a la vida una vez más.